Vamos a convocar a Federico Machado Busani, que es economista y que siempre nos da una mano y nos ayuda a analizar los vaivenes económicos de la Argentina. Federico Néstor Zula, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? Buen día, feliz fin de semana de Pascuas. Dale, felices Pascua para vos también. Bueno, Federico, ¿qué han sido estos 3 días, ¿no? Que la salida del cepo, con todos los temores que esto implicaba, con el temor de que el dólar tocara el techo de la banda de flotación, de la flotación Ujú. sucia, pero finalmente se quedó más cerca del piso, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, sí, una semana muy intensa en términos económicos para todos, ¿no? Para el gobierno, para los consumidores que pueden haber enfrentado mayores precios en la semana, para la gente y obviamente para los mercados y demás también. Con un cambio muy importante del plan económico, ¿no? Veníamos de un plan económico que apuntaba muy fuertemente a la desinflación con un tipo de cambio cuasi fijo y restricciones cambiarias, pasamos a un esquema más parecido al que tuvo Macri durante su gobierno, ¿no? Lo cual ya es Mm, un primer cambio importante. Y bueno, lo que pasó es que, bueno, se unificaron, ¿no?, los distintos tipos de dólares a partir de haber levantado una buena parte de las restricciones cambiarias. Y sí, como bien decías, el punto de encuentro fue más bien a mitad de camino, ¿no? Teníamos un dólar oficial que estaba a 1.080 pesos y un dólar paralelo a sí, 1.320 más o menos. sí. Empezó a operar alrededor de los 1.200 y terminó la semana un poco más abajo, ¿no? En 1.180, 1.170 según el banco y demás. Así que bueno, para el gobierno, lógicamente, por lo menos unos primeros 3 días exitosos, ¿no? En términos de esto, de que el dólar no, no fue hacia a probar el techo de la banda, sino que se quedó pululando por el medio o con tendencia bajista. Claro. ¿Por qué? Bueno, la razón principal es que el gobierno salió del esquema planteando que tiene muchos dólares para defender la banda superior, ¿no? Entonces hay una credibilidad de que esa banda se va a mantener, de que el dólar no va a subir más de 1.400. Entonces los agentes empiezan a pensar en rearmar el carry y los exportadores empiezan a pensar en liquidar a precios más bajos, ¿no? Sabiendo que no va a llegar a los 1.400, uno dice, bueno, preferible entonces vender a 1.200 y por colocar los pesos a una tasa de interés del 38, luego bajó un poco al 35% anual, que quedarme esperando a que el dólar suba a 1.400 cuando probablemente no lo haga. Entonces yo creo que se combina un poco, ¿no?, el apuro por liquidar antes que el dólar caiga y los bancos que habían desarmado carry trade durante los últimos 2 meses porque había temor a que haya una devaluación, bueno, empiezan a rearmar el carry y eso es lo que empuja la divisa hacia abajo. Esto se vio ayudado tanto por declaraciones del gobierno como por medidas, ¿no? En términos de declaraciones, el propio Milei dijo que el Banco Central no va a comprar dólares hasta que toque la banda inferior, o sea, hasta que llegue a los 1.000 pesos, si es que llega, y además el Banco Central tomó una medida permitiendo que inversores no residentes, o sea, el capital extranjero, se sume a este proceso de carry trade, ¿no? Entonces, que eso pueda aportar una buena cantidad de dólares del exterior. Mm, Recordemos que durante la época de Macri, por año sí. entraban 10.000 millones de dólares a ese proceso, entonces, bueno, es un flujo de dólares muy importante, así que también el mercado se adelanta a eso. Ahora, eh, ¿hubo liquidaciones de exportaciones como para decir, eh, entró plata, más plata de la que mandó el fondo a las reservas? ¿Y hubo No demanda de entra a las reservas, claro. importadores? ¿Y hubo demanda Algo de importante, importadores? O sea, ¿hubo juego o no hubo juego? sí, hubo más juego que la semana anterior. También que la semana anterior, en sí, fue una semana de muy poco volumen, sobre todo de exportaciones, por esto, ¿no? Porque se esperaba un cambio de Sí, esquema. Pero por lo menos las exportaciones del sector agroindustrial fueron un poco mayores, alrededor de 200 millones de dólares por día, cuando venían siendo más bien de entre 50 y 100 millones de dólares por día, ¿no? Ese es el ajá, volumen del que venían. Entonces bien, fue un poco mayor. bien, Y los importadores tuvieron más o menos la demanda habitual con la que venían, ¿no? Seguramente algunos importadores se adelantaron la semana pasada, pero mm, hubo también demanda esta semana. Como te decía, creo que una parte importante del volumen igualmente fue operación de bancos, ¿no? De bancos que habían desarmado, que habían armado posición en dólares, habían desarmado posición en pesos, y ahora vuelven a armar posición en pesos y desarman posición en dólares. Tenían un margen ahí, creo que eso, eh, por ejemplo, ¿no? Supongamos que algunos bancos el viernes antes de los anuncios, el viernes anterior, eh, compraron esos 470 millones de dólares que vendió el Banco Central, y bueno, no tienen por qué no venderlo lunes o martes a un precio un 20% superior.
Creo que Ujú, eso es probable que explique gran parte de este volumen. ujú. Ahora, vos haces la comparación con Macri, eh, que entraron dólares financieros, que se fueron al carry trade. Eso terminó mal. Así es. Yo creo que el gran dilema de Digo, este gobierno es si sí, estos 3 días eh, es el comienzo de los próximos 20 años de la Argentina, ¿no? Y si Argentina logra estabilizarse en este esquema y funcionar bajo este esquema, o si son los primeros 3 días de diciembre de 2015, y nos espera dentro de poco el 2018, que fue el colapso del régimen de Macri, ¿no? Del esquema de Macri, que terminó con varias devaluaciones seguidas, fuga de capitales, default de la deuda y reinstauración del cepo. Me parece que ese es el dilema. eh, Uno va a encontrar muchas similitudes en este esquema con el de Macri, y el gobierno te va a decir, bueno, pero hay dos diferencias muy importantes. Una es el superávit fiscal y otra es que no hay más pasivos remunerados en el Banco Central. Que es ujú. verdad esos dos factores, pero no sé si esos dos factores aseguran que vaya a funcionar esta vez, ¿no? Me parece que eso Eh, es algo s- que tendríamos que ver hacia adelante. Digo, la diferencia con el gobierno de Macri es que acá está hecho el ajuste fiscal, que el Estado gasta menos que lo que gastaba el Estado de Macri. Es una de las diferencias principales. Veamos, por ejemplo, que una de las primeras medidas de Macri fue bajar las retenciones, ¿no? Eh, y bajarlas más de los que le ha bajado el gobierno ahora, que tuvo una baja pequeña Mm, durante el mes de febrero y que ya avisaron que mm, van a volver a subir. ujú. Es decir, que en ese sentido se ve una diferencia clara, ¿no? Y eso se traduce también en términos sociales y políticos, porque el sector agroexportador no está contento con el gobierno de Milei, que en su Claro. momento fue un gran apoyo a la sociedad rural en particular, ¿no? Del gobierno de Claro. Macri. Bueno, ahora el gobierno de Milei, de hecho, hay cierto nivel de enfrentamiento, cierto nivel Mm, de enojo, a pesar de la unificación cambiaria, que me parece que tiene que ver con mm, esto. Menores retenciones implica menor recaudación, implica mayor déficit. Entonces yo creo que ahí, eh, digamos, no solamente tiene costos el superávit fiscal en términos de los jubilados, la política social y la parte de los trabajadores, sino también tiene costos eh, del lado de la sociedad rural y del campo, que tiene que pagar mayores retenciones. claro. ¿Y qué están viendo ustedes los economistas a futuro? Digamos, cuando hacen la comparación con el gobierno de Macri, toman como diferencia que este gobierno hizo el ajuste fiscal, el ajuste de las cuentas públicas que Macri no hizo. A partir de eso, con todos los fondos especulativos, si un día se quieren ir, digamos, ¿cómo están analizando todo ese futuro, todo ese combo? Yo creo que intentar que un esquema económico funcione meramente a partir de la entrada de capital especulativo, claramente es comprarte un problema para mañana, ¿no? Porque eh, financiás hoy tener mayores importaciones y menores exportaciones, y mañana cuando se te acaba ese financiamiento, se te da vuelta, quedás desahuciado, Sí, ¿no? Creo que ese es un poco el problema al de ese norte, esquema. sin Claro. pantalones al Obviamente norte. que, obviamente que está la expectativa de que, bueno, el sector energético, que crezcan las exportaciones, ¿no? Como una serie de Sí, apuestas a un crecimiento no tanto del sector industrial, pero sí de ciertos claro, sectores extractivos que venimos charlando, que puede ser claro. que mejore la balanza comercial. Pero yo creo que en sí, a corto plazo, ¿no? Como para decir, a ver, de acá al año que viene, al otro año, ¿va a funcionar Sí, el esquema? Me parece que lo más urgente para el gobierno de Milei es lograr que baje el riesgo país y lograr endeudarse en los mercados de capitales, no depender más claro. del financiamiento de los organismos oficiales como el FMI y el BID, etcétera, ¿no? Que ahora le van a poner Claro. un buen stock de dinero, pero si pese a eso el gobierno de Milei no logra renovar la deuda que se vence en julio, después en Sí. enero, a lo largo de todo el año, los bopreales que emitió el Banco Central, si no logra renovar eso el gobierno de Milei, tampoco va a funcionar el esquema, ¿no? Es decir, no creo que solamente con el financiamiento que ya obtuvo pueda funcionar. Entonces creo que la variable a mirar a corto plazo es el riesgo país. A largo plazo, como decíamos, bueno, este crecimiento que se promete de las exportaciones. Por otro lado, no es menor mencionar que si el esquema se apuesta a un tipo de cambio muy bajo, esto, ¿no? Pisado Mm. por el carry y por la inversión extranjera, obviamente que va a ser muy negativo, como viene siendo ya, para los sectores industriales y para los sectores que quizá requieren un dólar un poquito más alto para ser competitivos, eso desde ya. Porque el plan no tiene plan productivo. El gobierno ha declarado que el plan productivo es que el Estado no tenga política productiva, ¿no?
que la producción se encarguen los privados. Pero para eso no le da, más que ayudar al Estado, le está perjudicando, porque le pones un dólar muy barato, le abaratás las importaciones, y no le reducís el costo argentino, ¿no? Porque la promesa de la plataforma de Milei era, mirá, Claro. yo te voy a abrir las importaciones, pero te voy a bajar los impuestos, entonces vos vas a poder competir con el exterior. Es algo que se cumplió la parte mala, se cumplió la parte de abrir las importaciones, pero no se cumplió la parte de reducir el costo argentino. Entonces, obviamente, el empresariado dice, che, pero me estás abriendo las importaciones antes de bajarme los impuestos, ¿cómo hago? Claro, 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 claro. Y bueno, y la Argentina, bienvenido, abierto todo el año, ¿no es cierto? No hay manera. No hay manera de encontrar, nunca terminamos de encontrar la vuelta definitiva, el camino definitivo. El camino definitivo. La verdad que hablaba hoy hace un rato con algunos analistas del mercado laboral y decían que la destrucción de puestos de trabajo es continua, ¿eh? Continua, Claro. Ujú. continua. Continúa así, Porque, o su destrucción, o en todo caso su reemplazo, ¿no? Por puestos de trabajo menos formales y demás, porque ha claro, crecido mucho la forma de monotributos y distintas formas eh, de precarización laboral. Entonces quizá uno mira el dato bruto y no lo ve tan claro, pero si después vas a mirar empleo registrado, digamos, la calidad del empleo, ahí podés encontrar un poco más de problemática por ese lado. exactamente. Bueno, Federico Machado Busani, economista, muchísimas gracias, buen fin de semana. Esto gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias.